Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara, aquí por TLV1, Toda la Verdad Primero. Como siempre agradecemos a todos los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan. Muchas gracias. De la misma manera, ustedes saben que cumplimos 12 años y muchos de ustedes colaboran con TLV1 para que TLV1 siga adelante. 12 años de mucho esfuerzo, con censuras, con golpes, con todo, lo que hace a un canal que pretende y que tenta permanentemente decir la verdad. Así que el aporte de ustedes es fundamental para que continuemos en el aire. Así que todo nuestro agradecimiento. De la misma manera, como siempre, estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canaltelev1.com. Debajo de este programa, las redes sociales que nos mantienen en contacto. Y como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, que es Reina y Señora, Emperatriz de América, que le pedimos con la Virgen de Luján nos guíe en el camino del bien, la verdad y la belleza. Y también adherimos a una oración, que la empezamos a incluir porque obviamente TLV1 tiene enemigos, ¿no? Son los enemigos ocultos. Y esos enemigos ocultos hacen daño. Y muchos no se enteran, muchos no saben, pero efectivamente ocurre. Entonces tengo una oración muy valiosa que considero que la imponemos ahora en este programa para justamente que nos defienda, ¿no? Entonces la invoco a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así que gracias. Programa de hoy. Se cumplieron recientemente, el 2 de abril, el día de ayer, este programa está saliendo hoy justamente, el día de ayer, 2 de septiembre del 2009, fallecía en la ciudad de Buenos Aires el coronel Mohamed Ali Zaineldin, una personalidad extraordinaria en todos los aspectos, como hombre, como religioso, como militar, como amigo, como padre, en familia. Un recuerdo muy importante, ¿no es cierto?, sobre él, que nos dejó, ¿no es cierto?, en un desamparo, con una visión del futuro tan extraordinaria que si lo tuviéramos hoy, no solo hubiera reafirmado lo que anunciaba años atrás, sino que podría anunciarnos mayores peligros en el futuro y poder estar preparados, ¿no? Para mí es un gusto por lo menos compartir el programa con el ex mayor del ejército argentino, o por lo menos retirado le vamos a decir. Es integrante del levantamiento Carapintana en 1990, por supuesto conferenciante, fiel subordinado del coronel Mohamed Ali Zaineldin, organizador también de los homenajes que se llevan a cabo los 3 de diciembre en el cementerio de Chacarita, acá en la ciudad de Buenos Aires, y es autor de 2 libros, No nos creyeron, que creo que lo tenemos en pantalla, y ¿Por qué rebelde? Por supuesto que hay muchos temas más que hablar, porque es un gran patriota, un gran amigo, y para mí es un gusto compartir el programa con el mayor Hugo Reinaldo Abete. Gracias, Hugo, por estar aquí. Gracias a vos, Juan Manuel, por la invitación. Es un placer enorme estar en lo que yo denomino TLV1, el canal de la patria. Así que es un placer enorme estar acá. Muchas gracias. Pero no son esos 2 libros, hay más libros. Me imagino. Hay más libros. Tenemos 8 editados y uno a punto de editarse. Bueno, un día vamos a tocar todos esos libros. ¿Cómo no? Para llevar toda la trayectoria. Y gracias por tu comentario. Nos honra enormemente que una persona como vos nos reconozca de tal manera. Así que todo mi agradecimiento. Por favor. De todos los que integramos TLV1. Por favor, no dije nada más que la verdad y nada más que la verdad. Gracias. Se cumplieron 15 años de la partida del coronel, ¿no?, a la casa de Dios. ¿Qué recuerdos, qué nos podrías resumir Bueno, todo lo que tengo para decir del coronel llevaría horas, porque tengo muchísimo para decir, porque he compartido gran parte de mi vida con él, y bueno, un ser extraordinario. Comienzo definiéndolo por donde nos llegaba a nosotros lo más cercano, que es la parte militar, el mejor soldado del ejército argentino que dio la patria en las épocas modernas. No tengo absolutamente ninguna duda. Yo lo conocí, yo tenía 15 años, Juan Manuel, 15 años, pesaba 55 kilos, y conocí al teniente Zaineldin
en el colegio militar. Opa. Él era oficial instructor en el colegio militar. ¿Y qué decir de lo que uno veía? Claro, desde mis 15 años, mi inexperiencia en la vida militar y demás, uno va mirando y va buscando ejemplos, Y bueno, y de repente se encuentra con alguien, un oficial distinto, totalmente distinto al resto de los oficiales que estaban en el colegio militar. En esa época, el cuadro de oficiales del colegio militar sí rondaría cerca de los 100 oficiales y demás, pero alguien distinto que sobresalía nítidamente entre el resto de los oficiales y demás, por la forma en que él se manejaba en su vida, lo que para él era la vida común, normal, pero que descollaba en eso que para él era normal, para el resto era descollante. Así que era un ejemplo caminando, como lo define el mayor Romero Mundani y el coronel Zenedín, era un ejemplo con patas. Esa era una buena definición y siempre la repito y siempre lo nombro a Romero Mundani porque es de él. Era un ejemplo con patas el coronel. Y se distinguía nítidamente, y los cadetes de él también se distinguían nítidamente por la formación que él le daba. Así que desde el punto de vista militar, Zenedín, sin ninguna duda, fue el mejor soldado que dio el ejército argentino en las épocas modernas. Después del colegio militar lo conocí estando yo en el regimiento de Patricio. Estaba yo destinado al regimiento de Patricio, que por esa época tenía el altísimo honor de ser el abanderado del regimiento, un honor tremendo vestir ese uniforme y llevar la bandera de los Patricios. Para mí era no sé, era algo... Aparte del regimiento tremendo. Original, sí, ¿no? Sí, de la Reconquista. Sí, y bueno, y el coronel en ese momento era capitán, y había ingresado a la escuela de guerra, y entonces, como muy exigente la escuela de guerra, había que estudiar permanentemente, reunirse con los camaradas y demás. Y él tenía una habitación en el casino, le habían asignado una habitación en el casino de oficiales del regimiento de Patricio, donde estudiaba y muchas noches se quedaba a dormir. A la hora de la cena, compartíamos la cena con los que estaban de oficial de semana. Y él tenía una virtud muy grande que no la tienen muchos hombres, que es saber escuchar. Normalmente siempre estamos encimándolo al otro. Cuando el otro empieza a hablar, hablamos encima. Yo quiero decir algo más importante de lo que el otro está diciendo. Es un defecto que tenemos todos, ¿no? Él no lo tenía ese defecto, no lo tenía para nada. Y te escuchaba, pero con una atención te escuchaba como si él estuviera aprendiendo de lo que vos decías. Seguro. Eso era una virtud realmente. Virtud pocas veces visto. Pocas veces visto, y que ya lo distinguían también ahí, y que lo hacían grande, una persona grande. Y entonces yo venía de Tucumán y él me escuchaba de todo lo que yo contaba, pero me escuchaba con una atención realmente que llamaba la atención, valga la redundancia, ¿no? Y así fueron los 3 años de la escuela de guerra, y compartimos muchas cenas y demás, y yo, obviamente, conociéndolo como lo conocía del colegio militar, que lo había visto ya como un ejemplo, las mentas seguían porque él trascendía las paredes del regimiento donde estaba destinado y se conocía en todo el ejército. ¿Viste lo que hizo el turco? Uy, el turco se tiró en paracaídas para atrás, dio 2 vueltas. Bueno, ya incluso le asignaban cosas que no había hecho, pero que era tan grande que es el tema del mito, ¿no? También. Sí. Bueno, y cuando termina su 3er año de la escuela de guerra, estábamos en la cena, a él le tocaba ascender a mayor. Y de mayor, de capitán a mayor, pasás de ser oficial subalterno a oficial jefe. Entonces se cambiaban el color de las sombreras, que eran plateadas y pasaban a ser doradas. Entonces, bueno, terminamos de cenar en el casino oficiales y me dice, a ver, quisiera hablar con usted en privado.
Sí, cómo no, le digo, mi capitán. Entonces vamos a un costado ahí en el casino y tiene la mano en el bolsillo y saca sus sombreras de capitán. Y me dice, vea, yo a usted le tengo mucha consideración, mucho respeto. Él a mí. Yo no podía creer, no lo podía creer. Y yo, así que me gustaría darle las sombreras que yo usé de grado de capitán, porque yo ahora tengo que usar otra sombrera. Y digo, mi capitán, un honor, realmente un honor para mí. Una emoción tremenda, así un abrazo como era el turco que le encantaba y como nos contagió a todos. Yo ya no saludo con la mano, siempre le doy un abrazo. Es motivo de él. Y en el ejército la mayoría utiliza el abrazo. Ahora el abrazo. Impuesto por él, porque en el abrazo está el contacto físico, entonces él siente al hermano, el compañero, decía el coronel. Así que bueno, y me dio esas sombreras que hoy tiene mi ahijado, el mayor del ejército argentino, Gustavo Romero Barengui, hijo del mayor Romero Mundani, que es mi ahijado. Mirá vos. Así que... No, bueno, tuvo un destino que va, fue un ¿no es cierto?, destino, heredándose. Sí, realmente. Así que bueno, del coronel como militar, excepcional, un ejemplo en todo lo que hacía. Como padre, qué sé yo lo he visto en situaciones, lo he visto con su hijo Marianito, que lo perdió, ¿no? muriéndose. Murió por una enfermedad, esclerosis múltiple. Un chico lleno de una vitalidad extraordinaria y demás. Bueno, y yo lo veía el coronel con su hijo y, bueno, realmente un ejemplo de padre, de esposo, un ser humano excepcional, del cual yo he aprendido muchísimo. Así que, como diría otro amigo nuestro, de nuestro grupo y demás, Nicanor Villafañe, mi vida ha tenido sentido al conocerlo al coronel Zeneltín, dice Nicanor. Y aunque parezca una exageración, es algo muy cierto. Un ser muy, pero muy especial. Muy especial. Y tuvo una hija María también. Y Martita, que es su heredera, es la que lleva adelante la lucha, es la que continúa con todo el legado de su padre y continúa con fuerza, con temperamento, con carácter, participa también en cuestiones benéficas, llevando cuando viajan al norte, que era una tarea que hacía el coronel, cuando empezó a trabajar en la clínica de su amigo el doctor Leal, creo que una vez al año cargaban un micro lleno de provisiones, ropa y demás, y cargaban en el micro a todos los especialistas, médicos especialistas del sanatorio. Llegaban a los pueblitos de allá del norte y empezaban dentista, cardiólogo, gastroenterólogo, clínico, revisar a la gente, y demás, a darle apoyo sanitario y demás. Eso lo hacía el coronel cuando trabajaba ahí para la gente de la clínica del doctor Leal. ¿Eso también era una costumbre del ejército? ¿O era algo independiente? No, eso es algo independiente, algo totalmente independiente y cosas que únicos, claro, se le ocurrían al coronel. Cosas que se le ocurrían a él. Es decir, cuando vos pensás, ¿cómo se le puede haber ocurrido esto? Y es maravilloso. Porque tenía ocurrencias que eran maravillosas. Puedo contar, y te saco de tema porque me hablo toda la tarde, y estamos acá para responder a tus inquietudes y a las preguntas. Pero bueno, y en la parte religiosa, el coronel era un converso que se hizo se convirtió a la religión católica. Pero ¿era druso? ¿Qué era? Era druso, de origen druso, de origen druso. Él se convierte al catolicismo, primero por sus amigos que estaban en la Acción Católica, en Entre Ríos y demás. Ahí no me acuerdo ahora el nombre del obispo, no me acuerdo el nombre del padre, que también estaba como guía de ellos y demás.
Ahí comienza su proceso de conversión. En el colegio militar lo ayuda otro compañero que también era otro monstruo del ejército y fueron los dos contemporáneos oficiales instructores cuando yo era cadete, y a los dos los tuve de jefe, privilegio tremendo. El coronel Schinelli Garay. Mira. Enrique Schinelli Garay, Enriquito era para el coronel. Y el coronel Enrique Schinelli Garay le dio el tinte, también lo ayudó mucho en ese proceso de conversión del coronel. Y para hacer una síntesis extrema, para referirme a este aspecto del coronel en el sentido religioso y demás, yo no he conocido un ser humano que tenga tan claro eso del amor al prójimo. Y en el coronel no era algo demagógico, que yo hago esto porque me ven, hago aquello porque queda bien, y además lo hacía porque le salía de lo más profundo de su ser, de lo más profundo de su alma. Entonces, no he conocido otra persona con esa capacidad de amar al prójimo como era el coronel. Después lo viví en carne propia, viéndolo con su comportamiento en la cárcel de Caseros, cárcel que era un infierno, y su comportamiento con el resto de los presos comunes y demás, que lo venían a ver y a pedir consejos y demás. Te puedo contar una anécdota, por favor, una anécdota maravillosa del coronel, que lo pinta tal cual era el coronel. Nosotros en el penal de Caseros, en los tiempos en que no íbamos a declarar a la Cámara Federal, porque estaba el tema del juicio nuestro en la Cámara Federal, teníamos un horario de recreo distinto al resto de los presos comunes que estaban ahí. Habíamos decorado, ornamentado, vale la palabra, ornamentado un pabellón como capilla, así que empezamos a tener nuestra propia capilla y nuestras misas. Entonces, los viernes creo que era, salíamos de nuestro pabellón, caminábamos por un pasillo larguísimo, techos muy altos, donde había pabellones a izquierda y derecha. No podías mirar al interior de los pabellones, Juan Manuel. ¿Por qué no podías mirar. ¿No te permitían o no? Vos mismo no te lo podías permitir, porque era la degradación del ser humano elevado a la más alta potencia. Lo que veías ahí adentro era la degradación espantosa. En esas condiciones, nosotros, frente a uno de esos pabellones, la capilla. Armamos la capilla, vamos a misa, cantamos las canciones religiosas, y del pabellón, cuando nosotros empezamos a cantar, insultos, agresiones, agravios, de todo, gritos, nos seguíamos con la misa. Pasó el tiempo, fue pasando el tiempo. El capellán iba con un ayudante que era un preso que hacía muchos años que estaba preso. Con el tiempo, y ya para no escaparme de la anécdota, porque me estoy remitiendo a otra, pero que tiene que ver con esta, con el tiempo cesaron los insultos y los gritos. Silencio respetuoso mientras estábamos en misa. Con más tiempo empezaron a cantar los presos las canciones que cantábamos nosotros en la prisión. El capellán un día nos dijo: ustedes cambiaron esta cárcel. Este es un lugar de dolor tremendo, y acá hay gritos, hay malos tratos y demás. Desde que están ustedes, por ahí hay gente que va silbando por los pasillos, y ustedes cambiaron esta cárcel. Ese ustedes cambiaron, creo que, vamos a decir, el 90%
obra del coronel. Sí. El otro 10 nosotros colaboramos Del Altísimo, en ¿no lo es que cierto? puede. Por supuesto, el 100% está ahí. El 100% está ahí. Bueno, entonces, un día yo estaba en un partido de fútbol, me habían roto los meniscos y estaba con un yeso. Entonces, no podía hacer gimnasia. Salimos al parque, al patio, al recreo, que era un cuadrado, un rectángulo de cemento espantoso, viejo como era la vieja cárcel de Caseros y demás. Y al coronel le encantaba el box. Y él salía, envolvíamos en una toalla una pelota de básquet y él le daba el punching ball ahí. Y si no, cambiaba guantes con alguno de nosotros. Como yo no podía correr, me puse al lado del coronel que estaba practicando boxeo. Yo me puse a hacer flexiones y todas esas cuestiones que podía hacer con una pata colgando ahí en el recreo. Y de repente viene el capellán, el auxiliar del capellán de la cárcel, no me sale ahora la palabra, bueno, el que ayuda a misa. Sí, el monaguillo. El monaguillo, no me salía Sí, la palabra. El monaguillo, bueno, viene, dice, mi coronel, ¿tendrán un tiempito? Yo quisiera hablar con usted. ¿Cómo no? Le dice el coronel. Yo, haciendo flexiones. Te escucho, le dice el coronel. Mire, ocurre que yo hace 16 años que estoy preso. Y tengo un hijo de 16 años que no conozco. Y el miércoles que viene, que hay visita, va a venir a visitarme. Y no sé qué hacer, mi coronel le dice. No sé cómo enfrentar esa situación. Bueno, quédate tranquilo, le dice. En principio, vos sos un hombre que ha delinquido, que te has equivocado en la vida. Pero así como te equivocaste, viniste a dar la prisión y ahora estás pagando el error que cometiste. Pero vos sos el monaguillo que acompaña al sacerdote en la iglesia. Sos un hombre que está arrepentido, estás demostrando tu arrepentimiento. O sea que sos una buena persona. Entonces vos tenés que recibir a tu hijo con estos principios. Es decir, llegás al lugar de visita, lo mirás bien a los ojos, le clavás la mirada, lo abrazás y le decís a tu hijo que vos, su padre, se equivocó en la vida y por haberse equivocado está pagando con el encierro, con la prisión y demás, pero que vos estás arrepentido y que sos un hombre de bien. Yo estaba haciendo flexiones y yo escuchaba esto y si normalmente hacía 5 flexiones, creo que iba por las 50 porque me había agrandado. Digo, esto es un jefe, esto es un comandante y es mi jefe. Yo estaba agrandadísimo haciendo la flexión, orgulloso de lo que escuchaba, orgulloso. Le dice, pero es más, yo todo esto lo cuento siempre imitando la voz, pero ahora como estamos acá en Tele 1... para poder respeto. Dice, pero es más, el día miércoles, después de que vos le digas todo eso, vos me vas a llamar, vamos a arreglar con los guardiacárceles, y yo le voy a ir a decir a tu hijo qué clase de hombre es su padre. El tipo estaba, y así fue, y así ocurrió. Y yo siempre lo tuve como una anécdota que lo pinta tal cual como era el coronel. Era un preso que lo había venido, un preso común, venía. Podía verle, pero no, se comprometió con la persona, se comprometió con el ser humano, con el prójimo y demás, y ahí le tendió su mano, lo ayudó, le dio un abrazo, recibió al hijo, realmente un ejemplo. Bueno, esos son los ejemplos de personas, ¿no? Un ejemplo. Que a la vez no denigrar, y obviamente
es también el inspirar respeto, inspirar confianza, inspirar que esa persona puede darte un buen consejo. Sí, sí, tal ¿no? cual. Para uno cual. cualquiera. ¿no? Tal cual. Todos los que, o por lo menos yo, muy poquito, casi nada podría decir, reconocido, que también su trato era agradable, ameno. Sí, sí, sí. Él hacía sentir serio, importante, otra virtud que tenía, él hacía sentir importante a la persona menos importante. Es decir, una persona, él lo hacía sentir importante. Todo lo que decía esa persona para él era importante. Es decir, son virtudes que no son, digamos, comunes en el resto de los seres humanos. Para mí son virtudes que aparecen en seres humanos cada tanto, y que por gracia de Dios, Dios nos manda uno que siembra y después cosechan otros, ¿no? Pero realmente impresionante. Vamos a ir un pequeño corte. Me gustaría también, Zeneldín, veterano de guerra, ¿no? Y comando, ¿no? Y va al aeropuerto, si no me equivoco, está a cargo de toda la defensa del aeropuerto, algo fundamental para lo que era abastecer, ¿no? Tropas, etcétera, municiones, equipamiento en Malvinas. Si alguna anécdota de eso él contaba. Sí, sí. Vamos a ir un pequeño corte, volvemos enseguida con Hugo Reinaldo Abete, mayor del ejército, nos va a contar un poquito sobre la historia, ¿no es cierto?, conocida de San Martín, de Zeneldín, San Martín. Bueno, también era un San Martín. Volvemos enseguida. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, El revés del derecho, Combates por nuestra historia, Disenso, Historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos en el segundo bloque con el mayor Hugo Reinaldo Abete, hablando sobre, ¿no? Se cumplieron 15 años del paso a la inmortalidad del coronel Mohamed Ali Zeneldín. Hugo, había quedado en el bloque anterior, tenemos muchos temas para hablar, sobre el rol de Zeneldín en Malvinas, ¿no? De alguna manera sabemos que era comando, dirigió grupos importantes para lo que significaba ser un comando, que tenés que pasar, supongo, por todas las sufrimientos, y dolores y angustias y privaciones, ¿no es cierto?, que solamente un comando lo puede hacer. Y al mismo tiempo va a cumplir una función y le asignan, en vez de comando, lo asignan en el aeropuerto. ¿Qué anécdotas contaba él? Bueno, el tema de la participación de Zeneldín es uno de los guerreros malvineros, como me gusta llamarlo a mí, guerreros malvineros más emblemáticos, si no el más emblemático de Malvinas. ¿Qué lo caracteriza hacer eso? Lo caracteriza el tema de que, en principio, tuvo la gracia de Dios, la inconmensurable gracia de Dios, de ser el primer jefe del ejército que pisa el terreno
malvinero, junto con el capitán, héroe infante de marina, Pedro Edgardo Giaquino, que Dios lo tenga en la gloria, semejante héroe. Y bueno, Seinelín es como que nosotros que somos muy creyentes, que creemos mucho en la providencia divina y demás, no podía ser, Juan Manuel, no podía ser otro que no fuera Seinelín. Para mí está tan claro, yo lo veo tan claro, para mí no podía ser otro que, porque a los comandos, yo también soy comando, por el grado de instrucción que tenemos y demás, el resto, por ahí, aquella parte del ejército liberal que le gusta más el escritorio y la comodidad, somos los conocidos como los loquitos de la guerra. Somos los loquitos de la guerra, que en tiempo de paz, mientras ellos están por ahí compartiendo algo, nosotros estamos enmascarados, llenos de barro, tirando tiros, granadas y demás. Y entonces por todo ese entrenamiento que uno hace, bueno, estos son los loquitos de la guerra. Y entonces siempre medios dejados de lado. Pero cuando las papas queman, siempre a los que llaman primero, ¿a quiénes son? A los loquitos de la guerra. Y yo creo que esta operación de Malvinas estaba cantado que era para Seinelín, pero que era cantadísimo que era para Seinelín. Si viniera una operación anfibia que tenía que hacer la Marina y los infantes de Marina en particular, bueno, quisieron que vaya una representación del ejército y fue el regimiento de Seinelín, instruido como solo él es capaz de instruir a su unidad en impecables condiciones de combate. A él, cuando llega a Malvinas, el Estado Mayor que estaba allá haciendo la planificación y demás, después de todo lo que pasó, porque el tema era que no iban a Malvinas para quedarse ni para combatir, sino era unos días hacer una demostración, una presencia física, una recuperación de lo que era nuestro y que nos habían robado y mantenido ajenos a la soberanía argentina por 150 años, y que todo volvía, que se iba a haber negociaciones, pero la cosa cambió, como ya sabemos, bueno, y hubo que quedarse y demás. Y el Estado Mayor Militar, que estaba en la planificación, cuando la flota estaba avanzando hacia Malvinas, la flota pirata estaba avanzando hacia Malvinas, apreciaron que el enemigo inglés iba a desembarcar en este lugar, en tal lugar. En ese lugar, el regimiento 25, el regimiento de Seinelín. El regimiento de Seinelín en el lugar donde iba a desembarcar la fuerza británica, que después no desembarcó. Pero San Carlos, allá. Pero él tuvo que tomar posición ahí. Y hay una anécdota que para mí también es una anécdota maravillosa, la cuento. Por favor, lo pinta tal cual. Yo no la conocía, esta anécdota, porque él nunca había hablado, nunca había comentado nada de eso, y la conocí a través del libro de Sebastián Miranda, sobre la vida del coronel Seinelín, que cuando lo leí a mí se me hizo una pelota acá, una pelota de básquet en la garganta. Me emocioné tanto que no podía controlar la emoción, leyendo el libro no podía controlar la emoción, se me caían las lágrimas, tenía un llanto contenido y que lo solté todo ahí cuando lo leí. Y el tema es el siguiente: cuando ya la flota estaba muy cerca, y todavía se mantenía ese lugar como que iba a ser el lugar de desembarco, Seinelín lo llama al subteniente Flores del regimiento, que era el más moderno y por ende era el abanderado del regimiento. Y lo lleva hasta ahí, hasta la primera línea, y le dice: subteniente Flores, usted es el abanderado del regimiento. Por este lugar va a desembarcar el enemigo inglés, que viene con una tremenda superioridad. Y eso significa que nos va a pasar por arriba. Cuando desembarquen, tienen mayor capacidad en armamento, artillería,
aéreo, desde todo punto de vista, nos van a pasar por arriba. Cuando yo esté viendo ese momento, que nos van a pasar por arriba, lo voy a llamar a usted y usted va a venir con la bandera. Yo voy a ir con mi sable de oficial, que lo he traído a propósito acá a Malvinas, en mi mano derecha y la pistola en mi mano izquierda. Y cuando ya sea inviable poder rechazar el ataque inglés, usted con la bandera desplegada y yo nos vamos a lanzar al ataque sobre el enemigo inglés y vamos a morir con gloria por Dios y por la patria. Mira, me acuerdo ahora y impresionante. Yo cuando leí eso, quedé, esto es un jefe, esto es un militar argentino, esto es un soldado. Esto es un soldadazo, me emocionó, pero me emocionó tremendamente, y es otra anécdota que lo pinta tal cual era el coronel. Lo pinta tal cual era el coronel. No estaba fingiendo, no estaba haciéndole el verso al subteniente, lo estaba diciendo desde el alma, y él sabía que si se embarcaban por ahí, los iban a sobrepasar por toda la superioridad que había. Después quiso Dios que el ataque fuera por allá, por Bahía San Carlos, y no fuera ahí. Entonces, no estuvo, su unidad quedó desencajada, digamos, quedó asegurando la pista de aterrizaje, que recibió toneladas y toneladas de explosivos, de bombas explosivas además, pero que no la pudieron destruir. Y fragmentos, unidades, subunidades, compañías y secciones del regimiento de Saint-Lelin se cubrieron de gloria reforzando a otras unidades en los ataques principales que se produjeron en Pradera del Ganso y demás. De ahí salen los héroes máximos, como el teniente Esteves, Gómez Centurión, ay caramba, no me acuerdo Son varios. Son varios ahora, y otra vez me jugó una mala pasada, oportunidad para nombrar al suboficial y no me lo puedo acordar en este momento, qué mal. Pero bueno, surgieron esos héroes de la unidad de Saint-Lelin, del regimiento de Saint-Lelin. Así que, él, un emblema de Malvinas. Yo he escuchado críticas muy malas, malintencionadas. Siempre ocurre lo mismo cuando alguien le ha pasado a los principales. Nosotros los tenemos con el arquetipo de la argentinidad, con San Martín tenemos críticas despiadadas de San Martín, el arquetipo de la argentinidad, el padre de la patria, el capitán de los Andes, y hay historiadores que todavía lo denostan y demás. Pero bueno, siempre es un poco el precio de aquel que hace algo trascendente en la vida y demás, y deja una impronta como la que dejaron estos hombres, ¿no? Para gloria de nuestra patria, ¿no? Sin duda. Sé que estuvo con el almirante Busser, sí, ¿no? Sí. Que armó llamémosle, como infantería marina, y armó la operación del Rosario, que le ponen del Rosario. A propuesta del coronel, claro, en el barco que los conducía a Malvinas, los agarra una tormenta tremenda que hace que por el movimiento del barco los helicópteros se suelten de sus amarras y queden fuera de servicio algunos helicópteros, una tormenta tremenda que obligó a un cambio de planes y demás, y el coronel le pide autorización a Busser para bautizar la operación como Operación Rosario. Al otro día el mar, todo calmo, todo tranquilo, todo una paz. Bueno, ahí desembarcan los comandos anfibios. Él tenía que cumplir la misión de Giaquino. Él tenía que ir a tomar la casa del gobernador. Por eso que el coronel dice
que el capitán Giaquino murió en su lugar. Y a él lo mandaron a donde, como hubo ese cambio de planes y una apreciación de que iban a estar reforzados en el cuartel inglés, los mandaron a tomar el cuartel. En el cuartel no estaba nadie, estaban todos prácticamente reforzando la casa del gobernador. Muere Giaquino, y bueno, y el coronel siempre decía eso, murió en lugar mío, tenía que estar yo ahí. No, la providencia no quiso, La providencia, ¿no? Obviamente, por supuesto, el rol los caminos de Dios. Dicen el DIN era otro. Pero bueno, el de Malvinas, pero te voy a resaltar algo que yo se lo dije a él, y lo tengo escrito en mis libros, está escrito. Lo que hizo Zaineldin después de la guerra de Malvinas, yo creo que fue tan o más importante que lo que hizo en la guerra. Fíjate vos lo que te digo. ¿Por qué? Porque cuando terminó la guerra, vino lo que se conoce como el precio de la derrota. La cabeza agacha, la desmoralización, la crítica permanente, en poner acento en todo lo que estuvo mal, nada estaba bien. Entonces una desazón muy grande, muy grande. Y en el medio de esa desazón, de ese decaimiento y demás, Zaineldin levantó la cabeza, agarró la bandera de Malvinas y salió a flamear la bandera de Malvinas por todo el país. Ese hecho nos atrajo mucho a nosotros, a los nacionalistas, y lo acompañamos con todo en la defensa de Malvinas, cuando en aquel entonces nadie defendía Malvinas. En aquel entonces nadie defendía Malvinas, eran muy pocos los que defendíamos Malvinas. Y bueno, y fue importante porque eso, lo que vivimos hoy, que por gracia de Dios, Malvinas cada día es más importante. Cada día que pasa, Juan Manuel, es más importante. Desde el 2 de abril de 1982 a la fecha, es impresionante lo que ha crecido en el conocimiento o en el asumir la causa Malvinas como una causa nacional, como la causa patriótica. Hay chicos a los cuales yo les voy a dar charlas, que no habían nacido cuando ocurrió Malvinas, y la tienen metida en el corazón. La tienen metida en el corazón a Malvinas. Y mucho de eso lo comenzó el coronel Zaineldin. Sin duda, el tema, y van surgiendo anécdotas y entrevistas y cosas situaciones que cada soldado, cada sargento, cada cabo, cada oficial cuenta que realmente son impactantes. ¿no? Siempre va a ser impactante, e impactan al mismo enemigo, ¿no? Que era la OTAN, que no era solamente Inglaterra. Exactamente. ¿no? Cosa que, bueno, en ese aspecto Zaineldin levantaba, y siempre hablaba de la bisagra, ¿no? Malvinas era una bisagra. Una bisagra. ¿No es cierto? Que esa bisagra, más allá de que se haya perdido, de alguna manera se haya rendido Puerto Argentino, no impedía que la guerra continuaba. En otros medios, como diría Clausewitz, ¿no? Está bien, la diplomacia va a la guerra, pero también de la guerra a la diplomacia, y la diplomacia tendría que ser en muchos aspectos. Eso también lo despierta, sin duda, que quiero pasar otro tema así rápido por los tiempos, que lo sitúa en un conocimiento de cómo el mundo gira, ¿no? Y cómo lo que no se hablaba en aquella época, el nuevo orden mundial que empieza a surgir después, lo empieza a ver claramente y empieza a notar las falencias que nos van a afectar a nosotros directamente, porque somos los rebeldes en Hispanoamérica frente al mundo anglosajón o a toda esta cuestión que han marcado siempre los poderosos. Y bueno, y ahí tenemos que entrar en otro, y todo lo que podía venir, ¿no es cierto? Que yo lo tomé de una visión que hizo el 3 de diciembre del 19, si no me equivoco, vos me dijiste. Del 19. De Romero Mundani, Adrián Romero Mundani. Un discurso, Adrián Romero Mundani, el mayor Romero Mundani,
también un hombre muy, muy virtuoso, Muy muy bueno, patriótico, sí, sí, sí. un gran soldado de Dios y de la A él patria. y al hermano que perdió la vida. Yo le dije, vos para este discurso tuviste la inspiración de tu hermano. Ah, Tuviste en todo momento la inspiración de tu hermano, porque tu discurso ha sido maravilloso, ha sido con una exaltación del sentido épico y heroico de la vida, tremendo, y hablaste ese día más que con la lengua y con los labios, hablaste con el alma, con el corazón, inspirado por tu hermano, el coronel don Jorge Alberto Romero Mundani, que en paz descanse. sin duda, y en eso planteaba, ¿no?, lo que se anunciaba, la guerra psicopolítica, que la llamamos hoy corporación política, y que no, el curro y todo lo que vemos, la degradación de hoy en día, ¿no? Obviamente la corrupción, etcétera. Denunció las falsas derechas e izquierdas. Se empezó a hablar de derecha e izquierda mucho después. Sí, sí. No, por supuesto Alfonsín venía con la y Menem venía con otro, y después, bueno, posterior, todo lo que viene. El ataque a la familia, la desnaturalización del sentido del hombre y mujer, ¿no? El ataque a las soberanías nacionales mediante ardides, ¿no?, como el ecologismo, el indigenismo, que lo estuvimos viendo, ¿no?, que se le dan la tierra, que si no se le dan, se lo saca el ejército, se le entrega, estas cosas que son, ¿no? O el ecologismo que hace que la gente abandone la realidad de lo que estamos viviendo. Pero quiero que vos también me hagas una observación, cuando termino de detallarlo, ¿no? Sí, sí. La destrucción por desnaturalización de las instituciones, sean las Fuerzas Armadas, seguridad, policiales, o las instituciones del país. ¿No? No hay hipótesis de conflicto, no hay nada, entonces ¿para qué están? Y generar un Estado fallido. Eso lo hablábamos mucho con Monés Ruiz. Monés Ruiz, ¿no?, era un Era especialista. en guerra de cuarta generación, sí. quinta, y la disolución nacional, que es lo que estamos viendo. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, esta visión que tenía el coronel, que realmente era admirable y que daba clases posteriores a Malvinas, o sea, Malvinas ya lo puso en caja de lo que estaba ocurriendo, y sale con todos estos anuncios y detallándolo, Sí, sí. ¿no? ¿De dónde sale toda esa impronta tan visionaria? Bueno, coronel? Que sale- no lo vi en ningún otro milico. Sí, sí. Milico. Sí, sí, militar, no, se entiende perfectamente. Hay milicos y hay militares. Hay milicos y militares. Partiendo claro, pero partiendo de voces son términos bien empleados y son cariñosos, no se entienden. Parte del coronel. El coronel es el que tiene esta visión. Él tiene una visión que obviamente la tenemos todos, tal vez algunos la tengamos más, porque la enfocamos más en ese sentido. Tenemos una visión teológica de la vida, tenemos un sentido cristiano de la vida, y como tal tenemos claro que hay una gran revolución anticristiana, en desarrollo en el mundo, que viene desde el principio de todo. Y yo te diría, Juan Manuel, que estamos en las etapas finales de esa revolución mundial. Cuando el coronel era un estudioso, de hecho hay un gráfico por el cual no sé si lo conocés vos, el gráfico. ¿Lo conocés, el gráfico ese? Creo que no. ¿No lo conocés? Sí, lo debes conocer. Es un gráfico que empieza con el inicio de todo, con la creación, desde la creación. Y empieza todo el proceso de la revolución en sus distintas etapas, que tiene, como decía Pío XII, 3 etapas fundamentales, ¿no?, que son la revolución protestante, la revolución francesa, la revolución rusa, y ahora lo que es el nuevo orden mundial. O sea que ese nuevo orden mundial sería el brazo ejecutor de la revolución anticristiana. Este concepto siempre lo tuvo en claro el coronel Saint-Lenin. Cuando llegamos a la prisión, él tenía en vistas por algo que le había pasado en Panamá, una entrevista que había tenido ahí con una señora de apellido Ricci, que estaba en una conferencia
para determinar los nuevos ejércitos de Iberoamérica y el rol. Y entonces esta mujer en el medio de la conferencia le da un aneurisma, se interna en un hospital en Panamá, el coronel la va a visitar, entran en conversaciones y la mujer le dice, no sabe, coronel, lo que van a hacer con las Fuerzas Armadas. El coronel se queda con todo eso, y es lo que da lugar y que el coronel lo dedica en este librito, Vamos a poner en pantalla. ¿Ah, sí? ¿Estará ahí? Sí. ¿Ahí estará bien? Ahí está. Este librito, Síntesis del proyecto mundialista, Nuevo Orden. Dios quiso que trajera hoy de casualidad este librito acá. Mirá. Es increíble, ¿no? Porque no fue premeditado. Esto fue confeccionado en el año 1992. Acá dice, caramba, sin los anteojos, dice, acá abajo, campo de prisioneros de Santa María Magdalena. Perdón, ahí está. Abajo de todo, campo de prisioneros de Santa María Magdalena, 12 de noviembre de 1992. Mirá. Esto es lo más importante, es decir, tener en cuenta la fecha donde, que es el tiempo en que se escribió este librito, que se titula Síntesis del proyecto mundialista Nuevo Orden para ser impuesto en las naciones iberoamericanas. Fíjese que nosotros no ponemos nuevo orden mundial porque no estaba todavía, no se hablaba del nuevo orden mundial, le llamábamos nuevo orden internacional, NOI en lugar de NOM. Y el contenido de estas breves páginas, porque son apenas 27 páginas, son enunciados de lo que está pasando hoy en los distintos órdenes de la vida, política, espiritual, religiosa, económica y demás, que el coronel nos dio la estructura, nos pidió colaboración para trabajar con él, trabajamos con él y surgió este librito que, escrito en 1992, sorprende por la actualidad que tiene, porque acá está definido todo lo que iba a pasar con el aborto, todo lo que iba a pasar con la ideología de género, que no sabíamos que se iba a llamar ideología de género, no teníamos la menor idea. La desnaturalización. La desnaturalización de las Fuerzas Armadas, todo está marcado, digamos, acá en este opúsculo de 27 páginas, que lo firmamos el coronel. En ese momento él me dijo, Hugo, yo quiero que usted lo firme conmigo, por ser el jefe del Estado Mayor, representando a todos los jefes que trabajaron con esto. El mayor Mones Ruiz, el mayor Romero Mundani, el mayor Mercado, el capitán Bray y demás. Todos trabajamos y aportamos algo para este trabajo. Y finalmente lo firmamos los dos. Pero es un opúsculo que es una síntesis de lo que está ocurriendo hoy, en el 2024, y eso fue escrito en el 1992. Yo hay veces que por ahí paso por la biblioteca y se me ocurre y me ha pasado de sacar esto 10 años más tarde, 15 años más tarde, y sorprenderme, y decir, nosotros escribimos esto. Es decir, sorprenderme, decir, qué bárbaro, decir, sorprenderme. No, y los pocos que lo escucharían en aquella época pensarían que era un marciano. Exactamente. Es imposible que se den. Y nuevo orden, esa palabra, nuevo orden no existía. Incluso, fíjate vos, y vos te tenés que acordar, porque vos estuviste presente filmando el acto de los 40 años de Malvinas en el cementerio de la Chacarita, que hicimos el homenaje a nuestros guerreros malvineros, que también fueron protagonistas del 3 de diciembre. Ahí, cuando yo leí las adhesiones, hubo una adhesión muy conceptuosa que venía de España, que decía, que saludaba por el 3 de diciembre, por un nuevo aniversario del 2 de abril y demás, y recordaba
decía, el ejército argentino, mirá lo que... El ejército argentino es el único ejército que se enfrentó 2 veces al nuevo orden mundial. En 1982 en la Guerra de Malvinas y el 3 de diciembre de 1990 con el pronunciamiento liderado por el coronel Senelín. Y desarrollaba ahí, nos mandaba las salutaciones y demás. Pero él reconocía que el único país en el mundo que se enfrentó directamente en 2 oportunidades al nuevo orden mundial. Yo, profundizando este tema, en 1982 los generales no tenían claro que nos enfrentábamos al nuevo orden mundial, porque siempre fueron aliados del nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Por eso lo llamo milicos. No tenían claro, no lo tenían. Obró otro sentimiento para ir a la guerra de Malvinas, como fue el sentimiento patriótico, la reivindicación histórica y demás, pero no estaba esta concepción más profunda, más política y demás. Y sí, en el 82, la máxima expresión de puesta de manifiesto que íbamos contra el nuevo orden mundial fue hacerlo sabiendo que venía Bush al otro día. Lo hicimos a propósito ese día. Así que era una muestra de resistencia a quien en ese momento era quien lideraba el nuevo orden mundial. Claro, tal cual. Y venía a ver a su alumno. Exacto, su directo alumno, que iba a entregar todo al país. Que tantos servicios le dio y a nosotros tantas desgracias tuvimos como consecuencia. De ahí en adelante, ¿no? Se desguazó el país, tremendo. Bueno, estas visiones fueron extraordinarias del coronel Senelín. Yo creo que tenemos muchísimo para hablar. Sí. Me hubiera encantado hablar también del 3 de diciembre también, y muchas cosas más. Lo único que si volvemos a poner, le pido al director, el libro ¿Por qué rebelde? ¿Por qué rebelde? ¿No? Que me comentaba fuera de cámara de que Juan Luis Gallardo, que acaba de fallecer recientemente. Juan Luis Gallardo, un amigo, un escritor fantástico, nacionalista, católico y muy malvinero, muy malvinero. Fíjate vos, viene a cuento con lo que dijiste hace un ratito, cuando terminó la guerra y lo que hizo el coronel y demás, yo digo que muchos patriotas argentinos decidimos continuar la guerra por otros medios y aparecieron nuevos soldados. Esto lo estoy repitiendo casi porque lo despedí el día viernes en el Cementerio Memorial, lo despedí a Juan Luis y creo haber dicho casi esto con exactitud. Aparecieron nuevos soldados, entre ellos nuevos guerreros de la pluma, que escribieron páginas de gloria sobre Malvinas para mayor gloria de nuestra patria, ¿no? Y entre ellos yo destaco la figura de Juan Luis Gallardo con dos novelas excepcionales que yo cuando la segunda la presenté yo, me hizo el honor de que presentara esas novelas, Las lecciones del capitán, no pueden faltar en la biblioteca de ningún joven argentino. Son algo maravilloso. Y bueno, todo eso contribuyó muchísimo a la lucha contra el proceso de desmalvinización que había en la Argentina. Y así como Juan Luis Gallardo, han actuado otros escritores y demás que han contribuido como contribuye TLV1, Juan Manuel, te lo digo en la cara, mirándote a los ojos, porque sos modesto y me decís que no, pero es así, la obra que vos desarrollás acá es eso, es decir, continuás la lucha por otros medios, y tu medio es tremendamente importante con la gente que te acompaña y demás, y que nosotros podemos transmitirle a nuestra gente, a nuestros compatriotas, a nuestros camaradas, todos estos valores, todas estas experiencias, hablarle del coronel. ¿Quién si no? TLV1 va a estar hablando del coronel. ¿Quién si no? Te agradezco muchísimo, la verdad, porque no podemos no hablar del coronel cuando ha sido una
una personalidad extraordinaria en todo aspecto, ¿no? Y particularmente en todos los que tenemos un gran sentimiento patriótico y que entendemos que el mundo gira de alguna manera y que él tenía esa visión que aclaraba aún más, ¿no es cierto?, lo que nosotros ya veníamos analizando, ¿no? Todos siempre estamos en la especulación. Exactamente. ¿No? Y esa especulación, piensa mal y acertarás, decía un dicho. Y de alguna manera cuando ocurrían estas cuestiones, el coronel era una brújula. Una brújula, sí, ¿no? sí. Para saber dónde estar parado y dónde está el enemigo, que era lo más importante. Ya, vamos a hablar. Perdón. Disculpame, me fui de la pregunta y no te contesté de por qué rebelde. ¿Por qué rebelde? ¿Por qué rebelde? Yo lo convoqué a Juan Luis Gallardo estando preso en la cárcel de Magdalena, un día me traen al hospital militar, lo convoqué porque habíamos hablado con el coronel sobre la necesidad de que alguien escribiera un libro sobre qué había pasado el 3 de diciembre. Entonces yo le dije, mi coronel, le digo, tenemos un escritor de aquello, Juan Luis Gallardo. Lo convoqué a Juan Luis Gallardo al hospital militar, vino a verme, le digo, Juan Luis, te necesitamos que escribas sobre el 3 de diciembre. Juan Luis me miró y me dijo, no voy a escribir, vos sos uno de los protagonistas, el que tiene que escribir sos vos. Juan Luis, nunca escribí un libro, en mi vida he escrito un libro. Bueno, sentate, concentrate, recordá los acontecimientos, recordá cada cosa y dejá que tu mano corra sobre el papel. Le seguí el consejo a Juan Luis, bueno, y voy por el 9º libro. Es decir, escribo siempre sobre nuestra causa, no sé escribir de otra cosa, porque escribir sobre nuestra causa es como escribirle a la mujer que amás. Es decir, sos un inculto, no tenés, sos un analfabeto y demás, pero a la mujer que amás le decís los mejores versos porque te salen de adentro, te salen... Bueno, eso es lo que me pasa con... Yo puedo escribir sobre lo nuestro y voy por el 9º libro, pero el primero fue el que me empujó, que Juan Luis me dio ese empujón, ¿no? Así que tengo un recuerdo de Juan Luis maravilloso. Yo te agradezco muchísimo y aparte supongo que en todas estas cuestiones cuando uno escribe hay mucho para escribir porque siempre hay cosas que uno vuelve a recordar y que no estaban, o anécdotas o hechos que han ocurrido paralelamente, ¿no? Y que, bueno, uno las tiene que poner. Y aparte porque también levanta el espíritu para entender, que eso lo tenemos que hablar también en algún otro programa, del 3 de diciembre, de todas las aristas, ¿no? Muchas aristas, por lo menos algunas, ¿no? De lo que ya la gente conoce, pero que la gente no sabe. Cree que fue un golpe de Estado, cree que voltearon gobierno, es decir, todo el circo que se hizo y que también era distinto al levantamiento del 87. Exactamente, fue distinto a los otros, a los anteriores. Bueno, eso, ir separando, como dirían, la paja del trigo. ¿Cómo no? Para tener un programa que pueda también especificar eso, así que va a ser muy, muy importante. ¿Cómo no, Juan Manuel? Hugo, muchísimas gracias por haber venido, gracias, especialmente sé que estás ocupado, que hay mucha actividad en estos días. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto y que sigamos esta conversación, porque hay mucho para hablar. Cómo no, Juan Manuel, ha sido un placer estar acá, hablando del coronel, de cosas de la patria y de nuestra historia contemporánea que nos ha tocado ser protagonistas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por todo. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, por supuesto, ¿no es cierto? Lo que vemos de Zeneldín es realmente maravilloso, la historia, el personaje, su personalidad, su estilo. Es un hombre inolvidable, no va a quedar siempre en los anales de la historia argentina, a los que les guste y a los que no les guste. Por supuesto, su visión del futuro. Sabemos que también se había vivido en el 70 y tanto, 60, empieza la guerrilla, todo lo que el nuevo orden mundial en ese momento gestaba sobre nuestra patria, ¿no? Que da la vuelta al peronismo nuevamente, los combates que hay, el golpe de Estado, todo lo que también se planteaba, que lo hablaba muy bien Saccheri, ¿no? y Yenta, ¿no? Dos pilares también de una gran lucidez, entendiendo todo el aparato, cómo venía funcionando a nivel mundial, por lo menos en lo que era el mundo de la guerrilla, en la subversión, cómo eso podía implicar y salpicar para otros condimentos que iban a venir después. Zeneldín rescata también esa bandera y la pone en práctica, explicando claramente los diferentes puntos que podíamos
ser vulnerables, ¿no? Por eso hablaba ¿no? que la bisagra de Malvinas. Perón hablaba del año 2000, los va a encontrar unidos o dominados. O sea que era una continuidad de lo que se venía viendo a también lo que veía Zenelin, que efectivamente en el 90 se da esa reacción natural, normal, de un sector militar que no quiere caer en las manos, ¿no es cierto?, de los sátrapas del nuevo orden mundial. Y bueno, uno se resiste. Como se decía, podía ganar, podía perder. Tampoco era un golpe de Estado ni nada por el estilo, pero muestra la hombría de bien, ¿no es cierto? El saber jugarse aún sabiendo que tal vez las condiciones pueden ser adversas. Y la hombría de bien, la espiritualidad, la fuerza, la del coraje. Y ese coraje lo tenían pocas personas. Uno de los pocos era Zenelin y todo su equipo que resistió a todo eso que después vino y nos destruyó. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por Tele1. Toda la verdad primero.